Max se detuvo en la plaza. Observó a Katarina y a la niña con la misma mirada con la que se observan los mapas. Rápido, práctico. No le gustaban las multitudes, prefería las cosas que reconocían una frontera clara entre lo que estaba y lo que debía hacerse. Escuchó el grito primero como un ruido más de la mañana, luego como un clamor que lo penetró. Se acercó sin preguntar. «No voy a dejar que muera aquí», dijo Katarina cuando lo vio. La voz le salió rasgada, pero había una claridad no negociable en ella. Sus manos temblaban, la nevada en su pelo formaba cristales que la luz cegaba por momentos. Miró al desconocido. Allí estaba, y ese hecho cambió la ecuación de la desesperación. Max no ofreció palabras como juramentos, simplemente se inclinó y, con una fuerza suave, levantó a la niña. La cargó como se cargan las cosas frágiles, con una mezcla de respeto y de hábito que lo delataba. Era extraño verlo trabajar con ternura. Su pasado hablaba en la forma de sus dedos, en los callos, en la manera en que ajustaba la manta alrededor del cuello de Sara. No la vio como moneda ni como prueba. La tomó como alguien toma una responsabilidad que no se desea y que por alguna razón se acepta. Los habitantes que se asomaban desde las ventanas se llevó el gesto por delante, porque nunca fue costumbre de Arroyo Seco recibir favores sin preguntar. Dodge, dueño del salón y hombre con la cara hecha de hierro templado, salió con la jarra de café en la mano y la detuvo en el umbral. No dijo por qué, solo hizo un gesto que autorizaba. Dodge siempre tenía dos reglas. La puerta del salón se abría a quien viniera con necesidad, y había que pagar por el lugar donde uno resguardaba su nombre. Pero ese día la jarra quedó intacta en la barra. Mirar a la niña fue suficiente. Llevó a Max a la mesa más apartada. El salón olía a tabaco rancio, a madera que había visto la lluvia de muchas primaveras, y a pan que se calentaba en una plancha. La luz del candil apuntaba a los ojos de Sara y parecía anclarla. Max la dejó sobre la mesa con cuidado, como quien coloca a alguien sobre una falda para pasar un pañal. Miró por la ventana y vio la plaza, Katarina apoyada ahora contra el poste de la iglesia, con las manos rojas por el frío. No respondió al agradecimiento con palabras. A su modo, se quedaría. La noche se extendió como una manta pesada. Los fondos del salón estaban cerrados. Dodge permitió que una lámpara quedara encendida y que la gente conociera lo que era la piedad esa noche. Pequeñas manos que ataban vendas, una cuchara que llevaba sopas tibias. La señora Miriam llegó con un frasco de jarabe y el olor a hierbas. Catherine negó de nuevo la idea de que la llevaran a la escuela de la parroquia. No había gente suficiente para cuidarla y ella no renunciaría a verla una vez. El centro de la noche fue Max y la niña. El pistoleroro que había disparado a otros ahora limpiaba la frente de Sara con un paño empapado en agua tibia. La vigilancia nocturna se volvió una ceremonia. Max, con la paciencia de quien ha pasado horas en la oscuridad, repitió acciones que no le eran habituales. Le desató el cabello a la niña, tocó la frente con el dorso de la mano para medir la temperatura. Le dio de beber con una cucharita, dibujó en su palma la promesa de no permitirle caer otra vez. Cada toque, cada gesto, resonaba en su cuerpo como una reparación minúscula de aquello que su pasado había deshecho. La diferencia entre levantar una pistola y sostener una mano. Afuera, la nieve continuó cayendo en silencio. Dentro, el reloj de la pared marcó horas que no parecían pertenecer a ninguno. El corazón de Katarina latía en la garganta. Se sentó al borde de la mesa, la mirada fija en la niña. Preguntó a Max por 2 veces si había que llamar a un médico o si alguien debía hacer algo, pero las palabras eran rellenas del miedo. Max, que hablaba poco, le ofreció una respuesta que sonó a promesa sin palabras. «Quédate, yo la cuido». No era una frase para ser pronunciada al viento, era un compromiso de acción. Durante esas horas, la memoria de Max se coló en sus actos. Recordó noches en que había envuelto pistolas y sentencias. Recordó hombres que lo miraron con la misma mezcla de respeto y miedo con la que él mismo miraba a su reflejo.
No buscaba absolución ni el perdón, pero algo en la fragilidad de la niña hizo que por primera vez en años la idea de hacerse responsable ocupase su pensamiento como una tarea concreta. Cuidar parecía ahora una forma de enmendar, aunque nadie dijo eso en voz alta. Los que habían vivido con él veían aquello con recelo y con curiosidad. Dodge, que conocía el pasado, frotó la barra y no dijo la palabra rey, porque en el salón no se coronaba a nadie en una noche cualquiera. La fiebre de Sara fluctuó. A ratos subía y su respiración se volvía corta. En otros parecía que la almohada la devolvía un sopor más tranquilo. Max insistió en que se le tomaran compresas de agua fría en la frente. Miriam, con dedos expertos, le describía el pulso con nombres antiguos. Catarina cerró los ojos y por un momento fue niña otra vez. La casa de su madre, el pan caliente, la risa de su esposo. La pérdida la habitaba con una presencia que la mordía en las costillas. Pero esa noche había una nueva textura en su dolor. La esperanza, insuficiente, tambaleante, pero presente. La comunidad, que había cerrado puertas por miedo, encontró rendijas por las que asomar sus manos. El herrero dejó un puñado de monedas en la barra. La posadera de la casa de huéspedes trajo pan y leche. Un muchacho descalzo ofreció una manta que no le pertenecía. Cada gesto fue una confesión pequeña de un pueblo que había aprendido a sobrevivir en la dureza y que aún guardaba su corazón para los que sufrían. Nadie lo dijo como discurso, lo dijeron los ojos, la forma en que los dones se pusieron sobre la mesa. Fue su manera de responder a la llamada de una madre, tímida pero sincera. La gente habló en voz baja, porque en Arroyo Seco se respetaban las sombras, se las saludaba con cautela. Max escuchó sin sobresalto. Su pasado chirriaba como una bisagra vieja, recordatorio sobre lo que había hecho y lo que aún podían exigirle. No fue sorprendido por el nombre, era la sombra que lo había seguido de pueblo en pueblo. Lo que sí le sorprendió fue lo que le sucedió por dentro cuando pensó en Catarina y en Sara. La idea de escapar, de volver a las carreteras sin mirar atrás, rozó su cabeza con la familiaridad de siempre. Huir era un oficio que conocía. Pero esa noche en particular, con la respiración de la niña más acompasada, con la colecta en la mesa y con las manos del pueblo extendidas, la huida dejó de ser la única solución viable en su mente. Se plantó una pregunta antes de dormir. ¿Qué hace un hombre marcado por la violencia cuando alguien, aún sin saberlo, lo mira como a una tabla a la que agarrarse? No había respuesta clara. Tal vez había caminos intermedios entre el abandono y la penitencia. Tal vez la redención no era un decreto divino que caía en la cabeza de quien la buscara. Tal vez era un conjunto de actos tan repetidos que, con el tiempo, se volvían hábito. La vigilia nocturna dejó secuelas en todos. Catarina dormía apenas, con la frente fría aliviada y la otra mano sobre la cabeza de Sara, como si temiese perderla de nuevo. Dutch aseguró que se ocuparía de armar una lista de lo que necesitarían. La señora Miriam enseñó a Max a hervir agua y a preparar infusiones que aplacaban la tos. Max aprendió a cortar el pan en trozos más pequeños para que la niña los aceptara. Esos actos pequeños cambiaban la textura de su vida tanto como un disparo cambia una trayectoria. Cuando la niña abrió los ojos por la mañana, sus párpados eran todavía transparentes por la fatiga, pero la sonrisa que le vino fue como una promesa modesta. Extendió las manos hacia Catarina, y la madre respondió. No hubo palabras grandilocuentes, hubo un intercambio de pestañeos y de respiraciones, como si se reconocieran después de un gran viaje. Los que vieron esa escena sintieron algo parecido al alivio, mezclado con una extraña curiosidad por el hombre que había cuidado a la niña. ¿Sería una historia aislada o el inicio de otra cosa? Max, que no buscaba mitologías, continuó con la práctica diaria. Vigilar la puerta del salón por la tarde, acompañar a la niña a la cuna por la noche, devolver las monedas que había gastado en medicina cuando le era posible. Cada gesto le costaba algo.
No era que el pasado se borrara, era que él pagaba otra deuda con actos diferentes. La reparación no llegó con una sola noche, fue un tejido de acciones pequeñas, muchas de ellas invisibles para la mayoría. Sin embargo, la vieja deuda esperó. Vence no tardó en aparecer en la conversación pública como quien va dejando migas hasta llegar a la cocina. No era necesario que lo presentaran, su nombre contaba su historia. Un reclamante de cuentas, un hombre que miraba bajo las puertas y cobraba lo que la gente no quería ver. Y con su nombre venía la cifra, $500. Para Arroyo Seco y para Catarina, esa suma no era una broma, era una hipoteca sobre la tranquilidad recuperada. Era un recordatorio de que nadie escapaba del pasado tan fácilmente. La comunidad se reunió sin formal convención esa misma tarde, alrededor de la barra, en la iglesia, en la casa de Morrison. Discutieron, como quien busca la mejor palabra para una enfermedad, qué hacer. Max escuchó, Catarina también escuchó, con las manos encogidas sobre su regazo. Nadie acusó abiertamente a Max. Nadie tiene la certeza de quién fue y quién no fue. Lo que la gente tenía era la certeza de que el problema debía resolverse. La colecta habitual no alcanzaría necesariamente para cubrir lo que Vence pedía. Se trazaron planes a medias. Algunos proponían pagar, otros proponían buscar la vía de la fuga, otros hablaban de leyes y de justicia oficial, que en esos tiempos y en esos pagos cambiaba de color según el viento. La presión se instaló como una sombra mayor. Max sintió la realidad de aquello. Si se quedaba, la deuda podía arruinar a Catarina. Si se iba, la dejaba sola con los restos de la consolidación que acababan de lograr. Era un dilema con pocos caminos buenos. Entre las voces, una palabra volvía siempre con más frecuencia: responsabilidad. No como sentencia moral, sino como doctrina práctica. La comunidad no quería castigarlo ni exaltar su pasado, quería una respuesta que no convirtiera la Nochebuena en una nueva tragedia. Max, en aquel momento, consideró una alternativa que no era honesta ni criminal, la de someterse a viejas prácticas oscuras que conocía bien para resolverlo de un modo rápido, fuera de la ley. La tentación era la velocidad. La velocidad borraba problemas si uno estaba dispuesto a pagar el precio. Pero ese mismo pensamiento le mostró su propio abismo. Si resolvía la deuda con otras violencias, volvería a convertir a Catarina y Sara en parte de su cuenta por pagar. No era un cálculo, era una ética descubierta por la vía del temor. Se convino en voz baja que habría que buscar una manera honesta. Si es por recompensa, murmuró alguien, hay carteles con hombres buscados en la estación del correo. Que los capture un hombre de armas y cobre por ello. Fue una propuesta práctica. Para Max, la frase resonó como si alguien le ofreciera una escalera para subir después de haber cavado un pozo. Podía salir a buscar hombres con recompensa, forajidos que el Estado quería vivos o muertos, y con el oro de esa búsqueda saldar la deuda. Era una opción que no implicaba asaltar a Vence ni denunciarlo, implicaba usar su habilidad en un marco reconocido. La noche siguiente, mientras la niña dormía con respiraciones más lentas, Max miró el fuego y dejó que su mirada se perdiera en la oscuridad. Había pasado años contando el mundo en la longitud del disparo, y ahora medía el espacio en la duración de una vigilia. Era extraño pensar que la acción física, que tantas veces había sido su lengua, pudiera servir ahora para una reparación que no implicara más daño. Concibió el plan con la mecánica fría de quien arma una partida. Salir con el frío, buscar los rastros, capturar con el menor derramamiento posible. No se imaginó la gloria. Se imaginó el retorno con el fajo de billetes y con la entrega que cerrara una página. Catarina notó la tensión en su semblante y al tomar su mano esa noche le dijo sin dramatismo: si la gente lo permite, hazlo, pero hazlo de manera que yo pueda mirar a Sara y no verla desaparecer otra vez. No pidió heroísmos, pidió, con la voz que a la vez era temblorosa y firme, que no repitiera la lógica que les había quebrado. Max asintió.
No era promesa santa, era un pacto chiquito entre dos seres que comenzaban a confiar en lo imprevisible. El amanecer que siguió no trajo solución, trajo una decisión. Max preparó sus cosas con cuidado. No era el abandono de antaño, era una salida para volver. Empacó lo imprescindible y dejó sobre la mesa una nota con palabras escasas. Vuelvo con lo que hicieron falta. No sabía aún cómo sería el camino ni cuántos días tardaría. No sabía si la reputación lo perseguiría con más furia o si la comunidad le guardaría resentimiento. Sabía que la única forma de transformar su pasado no era huir de él, sino hacerlo valer de otra forma. Esa era una apuesta, la redención por actos concretos, no por gestos. Cuando cerró la puerta del salón detrás suyo, la luz del mediodía cayó sobre la nieve. Los pasos de Max dejaron una estela que, al alejarse, parecía dibujar un destino nuevo. No todo había cambiado, por supuesto. Sara aún estaba frágil, la deuda aún podía volverse tormenta, Vence aún no había hecho su aparición formal en persona. Pero había, en la fila de huellas que se perdían en la llanura, una dirección que no era la huida, sino el regreso. Max se marchó con el peso de su historia y con la determinación de que, si había que volver, volvería para quedar. La plaza quedó quieta ese día. Catarina miró las huellas que se perdían y comprendió que su última llamada no había sido solo un grito de auxilio. Fue el disparador de una cadena de responsabilidades. Había sido el inicio de algo que aún no se veía completo, pero que exigía la valentía de afirmarse en la esperanza. Y mientras la nieve caía, como si el mundo necesitara un disfraz para no mostrar demasiado, la ciudad entera, con sus manos pequeñas y sus grandes silencios, comenzó a preparar lo que faltaba. Curas, monedas, vigilancia y la posibilidad, frágil pero real, de que un hombre marcado por la violencia aprendiera a sostener. Si esta historia te está hablando al oído y te toca el mismo lugar donde empieza la fe en las segundas oportunidades, suscríbete y acompáñanos en estas voces del oeste. Max se alejó de Arroyo Seco con la nieve crujiendo bajo las botas y un sol pálido que no prometía treguas. El aire, cortante como una navaja, le quemó las mejillas y le recordó que cada huella era un contrato con el espacio. Iba y vendría. No llevaba pósters ni fama, llevaba un nombre que ya no quería usar y la certeza de que la única manera de convertir el pasado en pago era hacer que sus manos sirvieran para algo distinto, a juntar pólvora. El camino hacia las lomas donde se decía que rondaban los forajidos era una sucesión de claros y bosques de mezquite, de barrancos que olían a oso y a tierra húmeda. Max no buscó conversación. Medía el viento, olía el rastro de humo viejo en las ramas, leía las huellas con la paciencia de quien lee un legajo. Los tres hombres que buscaba no eran gigantes, se movían como sombras rápidas, con la codicia pintada en los ojos, acostumbrados a aprovechar la confusión del tiempo para volver a robar lo que otros creían seguro. Los carteles de recompensa enseñaban rostros recortados y nombres que en la práctica eran contratos con la muerte o la captación de dinero. Para un hombre con el peso de su propio nombre, la caza de recompensas era algo que necesitaba precisión más que furia. Acampó en una quebrada la primera noche, con la llama de una pequeña olla y la memoria de la mano de Catarina apretándolo como un talismán. Recordó las instrucciones de Miriam sobre cómo envolver compresas, cómo preparar una infusión que bajara la fiebre. Esas imágenes domesticaban el resto de su oficio. A lo lejos, el aullido de algún perro salvaje acompañó sus pensamientos. No había gloria en su plan, había logística y cálculo. Había, también, una lista mental de nombres a quienes no debía hacer daño más allá de lo necesario. El segundo día cruzó un arroyo congelado y encontró huellas recientes bordando la nieve, 3 pares de botas y marcas de herraduras viejas. El rastro lo condujo hasta una pequeña cueva bajo un risco, abierta como una boca. Allí, el olor de carne asada y tabaco le dijo cuánto tiempo llevaban esos hombres como huéspedes del lugar. Esperó.
El tiempo es un arma que a menudo se subestima, y Max la supo usar. No adelantó el paso, dejó que el sol se hundiera lo suficiente para que las sombras trabajaran a su favor, y entonces se acercó como quien entra en una casa propia. La captura no fue una exhibición de pistolas y disparos cinematográficos, fue la suma de un sigilo preciso, de una trampa colocada en la entrada para que uno de los hombres cayera en un lazo, de una intimidación silenciosa en la oscuridad. Cuando uno desenfundó, fue con la sorpresa de quien no espera la voz baja y firme antes que la pólvora. A los otros dos los cogió dormidos, amarrando sus manos con cuerda y cubriéndoles la boca. No hubo heroísmos, hubo decisión difícil y un cuidado que no se notarían en los libros. Nadie fue herido de forma irreparable. Con los 3 hombres sujetos, los condujo de vuelta a caballo. El regreso fue una marcha tensa, con la nieve marcando el paso, con el viento probado por los relinchos del animal. Ellos, atados y amedrentados, vociferaban amenazas que sonaban más a intentos de asustar que a promesas reales. Max los miraba sin odio, con la mesura de quien ha vivido de ambos lados del disparo. Sabía que su objetivo era la recompensa, no la venganza. Si la justicia, el sistema o el azar le permitían obtener un pago legal por entregarlos, lo usaría para una transacción concreta: saldar la deuda de Catarina. Al llegar a Arroyo Seco, la gente se congregó como quien mira el regreso de la posta, curiosos, incrédulos, expectantes. La imagen del hombre que había partido con pesadumbre volvió con 3 sombras a su lado y la promesa de dinero que podría liberarlos a todos de la angustia. Samuel Morrison, que había escuchado la historia en las orillas y sabía cómo se movían los hilos de la jurisdicción, se presentó con papeles, con la formalidad de quien entiende los pasos de la ley. Hubo una breve escena en la oficina del sheriff de la frontera, una habitación con una mesa, un sello oxidado y una pistola colgando, donde los forajidos fueron reconocidos oficialmente como prófugos y donde los billetes que colgaban de la recompensa comenzaron a tomar forma real. No fue una entrada triunfal como en las novelas, fue una transacción prosaica, con cuentas por pagar y con la vieja costumbre de que el dinero se transparentara en billetes y no en gestos. Max cobró la recompensa. La cantidad excedió lo que Vence pedía y un murmullo recorrió la plaza. La proporción entre lo que se pagó a cambio de no tener más cuentas y la que se pedía por disputa propia. Max guardó el fajo en una bolsa y sintió el peso literal de la posibilidad de librar a Catarina del ruido que acechaba. Pero el regreso con monedas no cerró la escena. La reputación de Max se movía como un rumor que ni el mismo viento podía disipar. Algunos miraban con desconfianza, otros con una gratitud helada. Vence, conocida la noticia de que el dinero estaba en Arroyo Seco, no esperaba más que la oportunidad para reclamarlo. Su aparición no fue un desfile, fue una presencia que se plantó en la calle principal como quien siembra una sombra. Llegó con un séquito de hombres de rostro curtido, de maneras finas para el chantaje y con la voz afilada por la necesidad de imponer miedo. El enfrentamiento con Vence necesitó más que bravatas. No se trataba solo de dinero, era la vieja dinámica de cobros no solo de monedas, sino de respeto. Vence quería algo de la noche que había sido suyo y que ahora, por una vez, arrojaba una factura. Se presentó en la plaza, con la nieve pisoteada por sus botas, los ojos deslizándose por las caras de quien pudiera ceder. Sus palabras fueron copa de vidrio que amenazaba en quebrarse con un simple empujón. Exigía sus $500. Pidió la suma con la seguridad de un hombre que sabe que la mayoría prefiere pagar antes que enfrentarse. Max entregó la suma, pero lo hizo en la forma de un acto público que rechazó la extorsión silenciosa. Colocó las monedas sobre la mesa del salón frente a la gente y dijo en voz que no exageró ni reflexionó demasiado: «Esto es lo que piden, se paga lo que está pedido». Vence recogió el dinero con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
Hubo un silencio que se tensó como cuerda de arco. Entonces Vence, sin sorprender a nadie, pidió en voz baja algo más. «También quiero que Max me devuelva lo que me debe de antes», insinuó, dejando caer una acusación que pesaba en la historia de Max. Viejos favores que nunca se cobraron y que ahora exigían un cobro en especie. La plaza contuvo el aliento. Catarina se mantuvo a la distancia, observando, con las manos aún temblorosas. Max notó cómo la gente buscaba en su rostro una señal que dijera si haría lo que siempre había hecho, absorber la violencia con su solitaria manera. Esta vez, sin embargo, la mirada en sus ojos no fue la del hombre que busca una salida fácil en el disparo, fue la de quien ha aprendido que las deudas que valen la pena pagar se saldan sin convertir a otros en daño. Vence intentó empujar más allá del dinero, pidió que le dieran a Catarina en pago de antiguas cuentas, que le cedieran derechos sobre la cosecha, amenazas veladas que hablaban de usar a otros como peones. Fue un momento en que la comunidad, esa masa que había empezado a despertar días antes, tuvo que decidir si aceptaba la dictadura del miedo o si se plantaba junto a quienes mostraban otra forma de resolver. Samuel Morrison puso la mano sobre la mesa. Algunos hombres se adelantaron. La señora Miriam clavó la mirada como si fuese una centinela. Max tomó entonces una decisión que mostró cuán distinta era su redención. Habló y pidió que la discusión se hiciera en público, con testigos y con palabra de ley. No dejó que la venganza se consumara en el silencio. Propuso con pulso firme que si Vence tenía reclamos legítimos, que se los llevaran a la mesa del juez de la Villa de la Posta, con testigos y documentación. No porque creyera en la perfección del sistema, sino porque entendía que la violencia privada es la matriz del mal que se quería extirpar. Era la oportunidad de mover la disputa de la intimidación al terreno de la organización. Vence, sorprendido, vio que su herramienta ya no funcionaba como antes. El miedo había perdido a su solo ejecutor. La tensión llegó a... Max, que había llevado consigo más que intención, tenía la mano cerca del revólver. Pero esta vez no fue la mano que disparó la que dio la lección, fue la mano que sujetó firmemente el borde de la mesa y la colocó como un límite. Max no quiso morir ni hacer morir por la repetición de viejas cuentas. Prefirió exponer la extorsión frente a todos y dejar que la vergüenza pública, esa que pesa en las aldeas como la lluvia en verano, pudiera ser un castigo más digno que la sangre. Vence, herido en el orgullo y sin la posibilidad del golpe fácil, tomó el dinero y con una última amenaza que no llegó a materializarse, se marchó. No hubo duelo, no hubo balas celebradas. Solo hubo el frío que entró por las ranuras de la madera y la clara sensación de que la plaza había ganado algo, el derecho a decir no. No fue la absolución total de Max, fue un paso. La comunidad había dado un paso más al elegir que la intimidación no marcara su ley. Después del encuentro, mientras la gente volvió a sus rutinas con el corazón todavía acelerado, alguien propuso una idea que sonaba a un modo de institucionalizar la protección. Si Max era capaz de esa mesura, si había demostrado con actos repetidos que la violencia no era su primera respuesta sino su último recurso, ¿por qué no pedirle formalmente que asumiera un rol de custodia? Samuel Morrison, con la prudencia de quien habla cuando las cosas se enfrían, le ofreció al pueblo una forma de reconocer el cambio: la estrella de sheriff, una pieza de metal que en aquellos pagos pesaba más por su función que por su brillo. Max recibió la propuesta con la misma reserva con la que había aceptado cada giro de su vida reciente. No lo movía la gloria, lo movía la responsabilidad. Ese oficio no borraría lo que había hecho ni lo convertiría en santo. Era otra cuenta que poner en su hoja de deuda. Si aceptaba, estaría obligado públicamente, y no solo por él mismo, sino por quienes lo harían responsable. Catarina, que atendía la conversación desde la barra, no dijo nada. No hacía falta. Su rostro mostró reconocimiento y una confianza naciente.
Sara, aunque demasiado pequeña para entender la burocracia de un distintivo, sonreía en su cuna como si la seguridad fuera una melodía que empezaba a sonar. La entrega de la estrella se organizó con la sencillez de un pueblo que no acostumbraba a ceremonias complejas. Una reunión en la plaza, 2 palabras de Morrison, la colocación del metal sobre una camisa que tembló solo por el viento. Max la aceptó con manos duras, esas manos que habían aprendido a abrirse en lugar de cerrarse. No hizo discurso, no le gustan las coronas, pero hubo un gesto que contó más que cualquier palabra. Caminó hasta la cuna de Sara, la tomó en brazos y la sostuvo ante la gente. No fue espectáculo, fue presentación. Este hombre cuidaría de la ley y de los pequeños. Aceptar la estrella no borró sus noches de insomnio ni las cuentas pendientes que la conciencia le llevaba, pero sí le dio un mapa. La primera mañana con la estrella sobre su pecho, salía a la calle con la sensación de que cada mirada la medía. No era vanidad, era contrato público. Tomó decisiones pequeñas que fueron signos de su cambio. No permitió que un vecino que robó leña para su estufa fuese ajusticiado por venganza. En vez de eso, organizó una reparación que incluía horas de trabajo y pago en especie. Enseñó a los hombres que el castigo sin reparación era un círculo que se cerraba y volvía peor. Katarina y Max comenzaron a tejer una relación silenciosa de respeto y cuidado. No hubo promesas grandiosas, hubo actos. Max ayudó a enderezar el portón de la casa de Katarina, arregló la cuna que la nieve había quebrado y, a la hora de comer, se sentó y partió el pan con la misma torpeza con la que quien no ha compartido muchas mesas se aproxima a la conversación. A Sara la enseñó a decir «ojo», a reconocer el brillo del metal sin que éste fuese excusa para miedo. Le enseñó cómo ajustar un cordón, cómo atar una bota con paciencia. Esas lecciones, pequeñas, fueron actos de reparación que pesaron más que cualquier palabra. Katarina, por su parte, le enseñó la rutina de las infusiones, le mostró cómo leer las expresiones de las personas para anticipar cuando alguien necesitaba ayuda. Aprendieron a cuidarse el uno al otro en la forma en que cuidan a una casa, con mantenimiento y atención. La comunidad continuó su transformación en actos pequeños. Dodge permitió que el salón fuese centro de reuniones de vigilancia. La señora Miriam organizó un pequeño botiquín comunal. El herrero construyó una rampa para que las personas mayores no tropezaran en la nieve. No todo se resolvió. Vence quedó en el mapa como un recordatorio de que el pasado no desaparece por decreto. Hubo dudas, recelos y noches en que la gente miró por la ventana pensando si la paz era solo un deseo. Pero sobre todo, había una sensación nueva, la de que la protección era parte de la responsabilidad compartida. Hubo un episodio que en cierta medida cristalizó lo que se había ganado. Una sequía repentina que dañó una parcela de trigo de un vecino, un incendio pequeño en un establo, un niño que se perdió en una niebla matinal. En cada caso, la comunidad no esperó a que alguien llegara de afuera, actuó. Max, con la estrella al sol, coordinó esfuerzos sin mandar con la arrogancia de quien se sabe juez. Convocó manos, organizó turnos de vigilancia y se encontró a sí mismo aprendiendo la paciencia de escuchar más de lo que hablaba. Su pasado no se escondió, lo incorporó como una advertencia. Cuanto más se esforzase por no repetirlo, menos probabilidades habría de que otros pagaran por su historia. En una tarde invernal, cuando Sara ya corría por la plaza con un gorro que le quedaba grande y una sonrisa franca, Vence reapareció. No para exigir de nuevo, sino para provocar. Lo hizo con palabras que buscaron quebrar la paciencia de la gente, con insinuaciones que hablaban de que la bondad era solo una paréntesis. Esta vez, sin embargo, su estrategia fracasó. Las personas de Arroyo Seco, más numerosas en su rugido, ya no se dejaron engañar. Un grupo se acercó y le habló con la firmeza de quien conoce sus límites. No hubo pistolas, hubo la fuerza de la presencia colectiva y la elección decidida de no retroceder. Vence, viendo que el miedo ya no jugaría a su favor, se marchó a la larga como quien guarda un violín que ya no toca. La vida cotidiana siguió siendo imperfecta.
Hubo noches en que la estrella de Max pesó como una losa, y otras en que brilló como faro. Enseñó a Sara a marcar el pan con su huella antes de meterlo al horno. La llevó a cortar leña en verano y a contar historias tontas para que ella desarrollara el músculo de la risa. Catarina, a su modo, dejó que Max entrara en la intimidad de su cocina, en el orden de sus cosas, en la rutina de su dolor. Un regalo mayor que cualquier promesa. No hubo matrimonios apresurados ni finales cinematográficos. Hubo actos de diaria presencia. La recolección de agua, la reparación de una cerca, la visita de un vecino enfermo. La redención se tornó trabajo cotidiano más que un título. Un día, en la puerta del salón, un muchacho se acercó con la timidez de quien no sabe si pedir permiso. Tenía manos pequeñas y una historia de desliz. Había robado una manzana. Max lo llamó y sin mirada que condenara, le habló del costo del miedo, de cómo la comunidad podía ayudar con trabajo y no con multas que hundieran a las familias. Le asignó horas en el taller del herrero y le pidió que aprendiera un oficio. El muchacho aceptó, no por miedo, sino por una oportunidad visible. El gesto fue una lección. La justicia era posibilidad de reinserción, no solo castigo perpetuo. Las noticias de Arroyo Seco comenzaron a viajar despacio por el territorio. Decían que allí un pistolero viejo había cambiado la manera de contar los días. Algunos se reían, otros no creían, y unos pocos que habían pagado deudas de antaño miraron el pueblo con atención. Max no buscaba fama. Si alguna vez regresaba el pasado con furia, aceptaría la lucha. Pero entendió que su mayor batalla no era vencer fantasmas ajenos. Era permanecer en la silla cada día, volver a la misma cama, atender la fiebre de una niña, cortar la leña, mirar a la gente con constancia. Esa insistencia silenciosa, repetida, fue su verdadera penitencia y su verdadera redención. La última escena de esta fase no fue una fiesta ni una sentencia. Fue un domingo cualquiera en el que la nieve comenzaba a derretirse y las primeras capas de barro volvieron a marcar las huellas en la calle. Max, con la estrella gastada pero pulida por las manos de la costumbre, estuvo en el porche de la casa de Catarina. Sara, con una cinta en el cabello, corrió hacia una rueda de carreta que había sido adaptada como juego. Catarina, con el delantal aún manchado de harina, le miró y le dijo, sin grandilocuencias, que la plaza había cambiado su rumor. Max respondió con un asentimiento que valía más que cualquier discurso. El pueblo no se volvió perfecto. Siguieron existiendo noches en que la lluvia vulneró los techos, días en que el ganado se perdía, discusiones que llevaron a arreglos torcidos. Pero algo vital había sucedido. La última llamada de una madre, ese grito que resonó como una campana rota, había desencadenado no solo la salvación de una niña, sino la movilización de una comunidad que decidió no mirar para otro lado. Esa llamada fue la chispa que enseñó a un hombre a transformar sus manos de instrumento de daño en instrumento de cuidado. Max supo, en la quietud de una tarde donde el viento llevaba el olor a pasto mojado, que su trabajo apenas empezaba. Ser sheriff era más que un emblema, era una obligación diaria de interceder, de mirar, de no permitir que la sombra de Vence y de otros como él volviera a crecer. La estrella sobre su pecho le recordó que la redención no es un punto de llegada, sino una multiplicidad de actos que se repiten hasta convertirse en hábito. Catarina, mirando a su hija dormir la siesta bajo una manta remendada, entendió que su llamada había sido una apuesta. Confió en la humanidad del pueblo, casi como se confía en un animal que volverá al pesebre. No fue ingenuidad, fue valor. Había sido su última llamada, porque no tenía otra arma más que su voz y su cuerpo. Esa voz cambió un pueblo, porque otros se dejaron tocar por ella. Sara, 4 años, empezó a aprender que la vida no siempre es un acto de salvación instantánea, sino un tejido de manos. La historia de Arroyo Seco continuó con sus modas y con sus errores. Vence volvió a aparecer, de vez en cuando, como quien no aprende del frío.
Se le plantó delante del salón una mañana, viejo y con menos hombres, y esta vez la comunidad no lo convidó a quedarse. Lo echaron con la mirada y con el cuidado de no convertir el incidente en leyenda. Max ya no era solo el pistolero, era guardián y vecino. A veces las heridas del pasado sangraban inesperadamente. Una noche alguien encendió fuego en la trastienda de una tienda por rencillas pequeñas, y Max, con lágrimas aún frescas por la muerte de hombres que él mismo había causado en otros tiempos, actuó con justicia, no con venganza. Esa fue la lección más clara. El hombre que portó armas había aprendido que podía tomar la ley en su mano sin transformarse otra vez en juez de vidas. El pueblo celebró de a poco las pequeñas victorias, un niño que aprendía a caminar sin caerse, una familia que volvía a dormir sin miedo, una cosecha que no se perdía por negligencia. La estrella de sheriff, que al inicio relució como algo prestado, se fue cubriendo con polvo de caminos y con marcas que hablaban de trabajo. Max la lavaba ocasionalmente, la dejaba brillar para que los niños la miraran como símbolo de lo que la comunidad había elegido, una fuerza que, usada con cabeza, protegía más que imponía. En la última imagen, la nieve ya era recuerdo en las veredas. El agua corría con más decisión y el sol de la llanura comenzaba a calentar los dedos. Max se quedó en la puerta del salón, con Sara a su lado, que intentaba apilar piedras para formar un muro pequeño. Catarina, desde el umbral de su vivienda, les lanzó una sonrisa que decía todo aquello que no se puede proclamar, que la vida era una sucesión de días para intentarlo de nuevo. Max lanzó una mirada hacia el horizonte, hacia las huellas que él mismo había dejado y que ahora se confundían con las de otros. La estrella, aunque no lo hacía inmune a la duda ni a la memoria, le recordaba que la última llamada de una madre había provocado algo mayor: la posibilidad de que un pueblo eligiera, por fin, sostener a los suyos en lugar de mirar para otro lado. ¿Qué significa para ti la redención? ¿Crees que un acto puede cambiar la historia de alguien o piensas que se necesita un tejido de vidas enteras? Cuéntalo abajo. Tu mirada también forma parte de la plaza.